en el palacio. Una lagartija en el palacio. Para que no se le olvide el título de la reflexión de hoy. Una lagartija en el palacio. Proverbios capítulo 30, versículos del 24 al 28. Si me acompaña a leerlo, lo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así: hay 4 cosas sobre la tierra que son pequeñas pero extraordinariamente sabias. Las hormigas son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Y vamos a hablar del cuarto tipo. Y bueno, en esta parte de la escritura, pues obviamente el, el narrador, el escritor, el sabio escritor de este libro de Proverbios, hermosísimo libro de Proverbios, habla de las cualidades de estos cuatro animales, bueno, un insecto, la hormiga, los damanes, o también pueden ser los conejos, las langostas, o inclusive pueden ser los chapulines que nosotros conocemos, y bueno, las lagartijas. Si usted lee la Reina Valera, lo traduce también como las arañas, pero la mayoría de las versiones la traducen como las lagartijas. Dice que son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. ¿A quién le gustan las lagartijas? ¿Le ha pasado, hermano, que se mete una lagartija a su casa? Sí, le ha pasado. Son difíciles de sacar, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión de niño cuando una lagartija se metió a la casa de mis papás, y bueno, ahí andábamos buscándola debajo de la cama, y bueno, si se metía al ropero iba a ser un problema, iba a ser mucho más difícil sacarla, y pues yo creo que a nadie le gusta dormir sabiendo que hay una lagartija en la habitación. Este, es para dar miedo. Y aquí la pregunta, aunque la Biblia menciona de las cualidades de estos 4 animales, dice que son sabios, porque siendo una lagartija un animal despreciable, es capaz de entrar al palacio real. Y bueno, yo aquí voy a usar la reflexión haciendo una pregunta: ¿cómo es que entró la lagartija al palacio real? El palacio real, pues es un lugar muy cuidado, de suma limpieza, donde hay personas que entran a los diferentes rincones para tener todo limpio y todo ordenado. Es un palacio, es un palacio, es el palacio de un rey, no es la cualquiera, sino que es el palacio de un rey. Entonces, ¿cómo le hizo la lagartija para entrar en el palacio de un rey? Y lo quiero usar como referencia porque en la Biblia vamos a encontrar muchas de las veces, mira, algo que hace la Biblia diferente a muchos libros, es que como la Biblia tiene el principal propósito de hablar de la revelación de Dios para el ser humano, es el propósito de la Biblia. Existe un Dios que ha venido a este mundo, la revelación, y entonces hay hombres y mujeres en la escritura que son reconocidos, pero que la Biblia no se la piensa, si me permite la expresión, para hablarnos de sus debilidades y de los errores que cometieron. Por ejemplo, un personaje muy importante para el pueblo de Israel es el rey David, y la Biblia no repara en decirnos las grandes fallas del gran rey de Israel, el rey David. Inclusive Jesús se reconoce como el hijo de David, le gritaban, ¿se acuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque de David vendría el Mesías reinante. Pero la Biblia, aunque David es uno de los personajes principales de la escritura, no repara en hablarnos de sus debilidades. ¿Cómo es que un hombre como David, que dice la Biblia que tenía su corazón conforme al de Dios, llegó a cometer pecados que aún en nuestro tiempo serían despreciables, que marcarían a una persona para siempre? Hermanos, eso saldría en las noticias de todo el mundo. Recordará usted el desliz, por así decirlo, que tuvo uno de los presidentes más famosos del país vecino, con una mujer llamada Mónica. Ya saben de qué presidente estoy hablando. Eso lo marcó para siempre. Eso lo marcó para siempre. Fue una noticia que dio vuelta a todo el mundo. Miren, David era muy famoso. Era muy famoso. Su fama se había extendido por todo el mundo conocido, y había cometido pecados que tuvieron que haber salido en los principales periódicos, ¿verdad? Si hubieran existido los periódicos, ahí hubiera estado. Si hubiera estado, si
Si en aquel tiempo existiera Twitter, hubiera salido como una de las principales noticias, ¿no? O sea, como un hashtag. David mata a uno de sus soldados y bueno, engaña a su mujer y bueno, tantas cosas. O David censa al pueblo de Israel en contra de lo que Dios le había ordenado. Y no solamente David, así tenemos otros personajes ungidos, como era Salomón. ¿Por qué Salomón pierde la fuerza cuando le cortan el pelo? Porque era el último eslabón de obediencia que David había tenido. De toda la ordenanza o las indicaciones que había recibido, lo único que le quedaba era no cortarse el pelo, y cuando le corta el pelo, pues él pierde su fuerza. No es que allí estuviera su fuerza. Podemos hablar de otros personajes como Salomón, el rey más sabio de todos, también cometió grandes errores. En el Nuevo Testamento, inclusive después de la muerte y resurrección de Jesucristo, por ejemplo, Pedro se pelea con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo reprende duramente. Está en el libro de los Hechos. Y así podemos analizar tantos personajes en la escritura que cometieron errores, personajes dignos de un palacio, personajes que admiramos, de quienes hemos aprendido. Abraham, el padre de la fe, haber cometido el error de mentir sobre su esposa, el error de haber tenido relaciones sexuales con su sierva Agar y tener a su hijo Ismael, que hasta ahora esa decisión que Abraham, el padre de la fe, tuvo, nos está afectando hasta nuestros tiempos. Noé cuando se emborrachó, Adán y su esposa cuando comen del fruto prohibido. Bueno, son tantos personajes en la Biblia dignos de un palacio que cometen errores. Cuando hablamos de Saúl, hermanos, estamos hablando de uno de los dos personajes más importantes del pueblo de Israel en aquel tiempo. Recuerden que el personaje más importante era el profeta. Había tres figuras siempre. El profeta, en ese caso todavía no estaba el sacerdote, y también estaba la figura del rey. Y cuando Dios escoge a Saúl, recuerden ustedes que lo escoge entre todos los varones. Entre todos los varones del pueblo de Israel, Dios escogió a Saúl. ¿Y por qué lo escogió? Porque era un hombre bueno, era un hombre con cualidades, era un hombre que prometía llevar a Israel a ser una nación bien dirigida, cuando el pueblo de Israel había deseado y había puesto en su corazón comenzar a tener reyes. Saúl tenía eso, por eso Dios lo escogió. Dios escogió a Judas porque le vio cualidades. Sin embargo, Judas decide traicionar a Jesús después de haber echado fuera demonios, después de haber sanado enfermos. Bueno, muchos personajes, Saúl no es la excepción. Saúl era un personaje que Dios no lo escogió solamente porque era alto, sino que había cualidades en su corazón, había cualidades en su carácter que a Dios le gustó y lo escogió entre tantos hombres para ser el primer rey de la historia del pueblo de Israel. Pero algo sucedió en el corazón de Saúl, que la lagartija entró. Y esto nos dice, hermano, que ninguno de nosotros deberíamos bajar la guardia en ningún momento de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. O sea, cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos para que nuestra visión espiritual no se limite o sea borrosa y no veamos nuestra condición. Darnos cuenta de cuál es la condición de nuestro corazón. No se puede vivir de las glorias pasadas. No se puede vivir de los avivamientos pasados. Alguien dice, es que a mí Dios me usaba hace muchos años. Añoran las glorias pasadas, añoran los avivamientos pasados. Hay iglesias que se sostienen solamente por su historia. En aquel tiempo, cuando el Señor bendecía a esa congregación, hermanos, nosotros no podemos vivir de las glorias pasadas. Tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos a salvos de la caída. Tenemos que cuidarnos. El enemigo va a buscar la forma de hacernos caer, y él conoce cuál es el lugar o el momento más idóneo para hacernos caer. Recuerden, me encanta decir que Satanás, como dice el dicho, ¿verdad? Que es más sabio no por ser diablo, sino por viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, recuerden que el mismo Satanás quiso caer a todos los hombres de la antigüedad, grandes hombres de Dios. Es el mismo que quiere hacernos caer a nosotros, pero con mayor experiencia. Él sabe en qué momento, Él conoce el momento de nuestra debilidad para que entre la lagartija al templo limpio,
al templo que se ha limpiado, somos templo del Espíritu Santo, y entra la lagartija y comienza a hacer estragos. Había una orden, una indicación que Dios le había dado a Saúl, que tenía que atacar al pueblo de Amalek. Amalek es un pueblo que desciende de Esaú y era un pueblo muy malvado. Era un cáncer en la humanidad de aquel tiempo, y Dios le había dado la orden, así como cuando el cirujano tiene que tomar el bisturí y cortar la parte afectada por el cáncer para que no siga afectando otra parte del cuerpo, así como es importante quitar la fruta que está prohibida, la fruta que está podrida en el cesto de las frutas, así también Dios le había mandado a Saúl que tenía que arrancar a Amalek, que estaba teniendo una influencia negativa. Y él tenía que hacerlo de manera que no habría que perdonar a ninguno, ni siquiera a los niños. Yo sé que para muchos esto podría sonar muy cruel, pero recuerden que Dios no solamente es el Dios de amor, sino que es el Dios de justicia. Y no había ningún futuro para los pequeños que eran del Señor. La Biblia dice que todos los niños son de Dios. No veamos una crueldad, hermanos. Veamos más crueldad en el pecado, no en la decisión de Dios que traería inclusive la salvación sobre los pequeños que todavía no se corrompían, y que no había nada, no había ningún futuro de salvación para ellos. Y lo digo solamente como paréntesis, porque muchos quieren criticar la Biblia desde una visión actual, occidental, posmoderna, diciendo cómo es posible que un Dios bueno permitiera o mandara inclusive destruir todo. Bueno, es como un cáncer que Dios iba a usar a Saúl para traer juicio sobre ellos y exterminarlo. Ahora, esto no era hacer al pueblo de Israel bandidos, porque la indicación era que no tenían que tomar botín. ¿Por qué los pueblos atacan a otros pueblos? Bueno, porque quieren sus tesoros. Y Dios no estaba ordenando eso al pueblo de Israel, no le estaba ordenando tomar botín. No, ellos tenían que confiar. Ellos tenían que confiar y no tenían que tomar ni el oro, ni la plata, ni ninguna de los tesoros de Amalek, porque no se trataba de hacer al pueblo de Israel un bandido que robara. No era una situación de enriquecer al pueblo de Israel, no, era una situación de juicio que Dios había traído sobre Amalek. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, recuerden ustedes, los guerreros de Amalek lo atacaron. Había una historia donde Amalek había sembrado muerte en el pueblo de Israel y después tendría que cosechar muerte según el juicio de Dios que le había mandado a Saúl. Por eso Dios le ordena a Saúl destruir a Amalek. Primero Samuel 15:2-3 dice: esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. El Señor de los ejércitos: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros, o sea, con todo. Y no tomes botín de este pueblo. Y Saúl va a la guerra. Él va a la guerra. Dios le llama por medio de Samuel y le anima a salir a la guerra. Dios le dice que lo va a respaldar. Y Samuel hace una respuesta a esto que está en 1 Samuel 15:7-9. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Ashur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey de amalecitas. Y aquí hay un problema. ¿Cuál es la indicación que Dios le había dado a Saúl? Que los matara a todos, que los destruyera. Y Saúl toma la decisión de capturar a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras. Esa no era la orden que Dios le había dado, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo, o sea, cada que les atraía algo, decían: esto es para nosotros. Es bendición, ¿no? Es bendición. Está como aquel hermano que va al súper y le dan cambio de más y dijo: es bendición. Si no es bendición, usted tiene que regresarlo, ¿no? Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Eso no lo quisieron. Pero todo lo que era bueno, ellos lo habían agarrado para sí. Eso se llama una obediencia parcial. Saúl tiene una obediencia parcial. Hermano, cuando Dios nos manda a hacer algo,
No tenemos que resistirnos a su gracia. ¿Para qué resistirnos a su llamado? Hay que obedecer a Dios completamente para que funcione. Cuando hacemos una obediencia parcial, estamos en el peligro de que la lagartija entre a nuestro palacio. En 1 Samuel vemos esto. Luego el Señor le dijo a Samuel, fíjense lo que el Señor le dijo. Después de haber escogido a Saúl, Dios le dice esto a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey. Hermano, qué terrible que Dios diga esto de nosotros. Todo por permitir que la lagartija entre a nuestro palacio. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Él había destruido a todos, pero había hecho dos cosas mal. Había permitido la vida. Ajá, ¿para qué? Para burlarse de él. Para burlarse de él. Para tomar fama y respeto entre su pueblo y decir, ya ven, este rey que nos había atacado anteriormente, que había hecho sufrir al pueblo de Israel, ahora está comiendo de nuestras manos. Y aquí lo tenemos enjaulado como un animal. Eso es lo que Saúl estaba dejando. ¿Qué lagartija estaba entrando ahí? ¿Qué lagartija estaba entrando? ¿Qué lagartija se estaba asomando? El de la desobediencia y del egocentrismo. Muchos de los errores que las personas cometen es en la búsqueda del reconocimiento de los demás. ¿Ve usted el enorme reality show de las redes sociales? Que las personas tienen que subir lo morboso, lo perverso, lo chismoso, para ganar la mayor cantidad de likes. Y hay quien se quema. ¿Qué va a llevar a alguien a...? Porque todos protegemos lo nuestro, nuestra intimidad. ¿Qué va a llevar a una persona a exponer su intimidad? El deseo de la fama. ¿Por qué un joven o un adolescente desearía mostrar su cuerpo ante las redes sociales y ante la vista de tantos hombres que la van a desear, que no van a desear algo bueno para ella, sino que van a desearla, van a pensar mal de ella, van a tener deseos malsanos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a llevar a una jovencita a sacrificar su intimidad, lo suyo, su secreto, para publicarlo? Bueno, el deseo de la fama, el deseo del reconocimiento. A veces el deseo de ser reconocidos por los demás, en esa búsqueda se cometen errores tan terribles. Hay jóvenes que con el deseo de identificarse, lograr el reconocimiento de sus compañeros, toman decisiones terribles que van a traer consecuencias terribles. Todo sea por algunos likes, todo sea porque digan que es buena onda, todo sea por la fama y todo sea por el reconocimiento. Es lo único que llevaría a una persona a sacrificar su intimidad. Por eso cuando alguien es exhibido, no le gusta, porque no le va a dar fama. Sí. Lamento haber hecho a Saúl rey. Saúl permitió que la lagartija entrara a su palacio. Al oírlo, Samuel, que amaba tanto a Saúl, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. O sea, Samuel, el profeta amado de Dios, toda la noche estuvo intercediendo a favor de Saúl, pero Dios ya había decidido en su corazón rechazar a Saúl, porque Saúl había sido desobediente. Temprano, 1 Samuel 15:12, seguimos, nos va a hablar de que Saúl no se da cuenta de su infidelidad a Dios. Él no se da cuenta que había sido desleal a Dios. Eso es lo que pasa, hermano, cuando permitimos que la lagartija entre a nuestro palacio. Comienza a haber puntos oscuros en nuestro corazón, grietas en nuestro corazón, que si no detectamos a tiempo, nos van a llevar a tomar decisiones tan terribles. Es tan importante permitir que la luz del Evangelio alumbre cada parte de nuestro corazón. Aguas con los rincones, hermano. La lagartija no se iba a presentar enfrente del lugar del asiento donde sentaba el rey. No, sino la lagartija se iba a meter a los lugares más oscuros, los lugares más lejanos. Mire, en casa, ¿dónde hacen las arañas su telaraña? Pues en las esquinas,
donde no es fácil. ¿Qué pasa cuando una araña de manera descarada deje su telaraña delante de uno? Pues en ese momento la cortamos, ¿verdad? Es descarada, dice uno todavía que estás aquí en la casa y aquí enfrente de mí lo haces. Pero lo suelen hacer en la esquina, hermano, y todos tenemos telarañas en nuestra casa. Si alguien dice que no, pues tenemos chance de dar una buscadita y yo creo que todos tenemos, a no ser que haya hecho una limpia general de su casa en estos días. La araña va a encontrar un lugar donde meterse. La lagartija va a encontrar un lugar donde esconderse. Son esos lugares oscuros de nuestra alma, de nuestro corazón, profundos, donde dejamos que comience a crecer la humedad, donde el pecado haya cabida y no permitimos que la luz del evangelio lo alumbre, y eso va a traer consecuencias graves, hermano. Consecuencias graves. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. ¿Se fijan? ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué tenía por la mente? Lejos de tener un arrepentimiento por haber desobedecido al Señor. Es que así es el pecado, hermano. Hace que nos alejemos y ni nos damos cuenta. Comienza a oscurecerse una parte de nuestra alma y no nos damos cuenta. Miren, aquí vemos a un Saúl creando idolatría de sí mismo. Antes era un Saúl temeroso y ahora es un Saúl que busca la adoración de los demás. Fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Hermano, la soberbia va a hallar cabida en los lugares más recónditos, más oscuros de nuestro corazón. Y dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo y al soberbio. Tengamos mucho cuidado. Él mira de lejos. Eso es lo que pasó con Saúl. Su corazón se llenó de soberbia. Entró la lagartija. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl los saludó con alegría. Está bien contento Saúl, ¿verdad? Porque había logrado la victoria, estaba creando un monumento. Y todavía Saúl le dice a Samuel: que el Señor te bendiga. Hermano, casi le dice paz de Cristo. Viene el profeta y él viene sonriente y dice: paz de Cristo, profeta, ¿no? O sea, él está contento, ni cuenta se da que ha cometido un pecado. Yo le decía a una persona: oye, y después tú dijiste, ¿no te sientes mal? Decía él: no. Así está Saúl, él no se siente mal. Le dijo: llevé a cabo el mandato del Señor, el autoengaño que él había creado. Yo hice el mandato, me estoy bien contento, Samuel, porque he obedecido a Dios. Obedeció al Señor. Y luego se nota o se expresa, se refleja el fracaso público. Hay un fracaso público aquí expresado. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Y contesta Saúl: es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. O sea, obedecí, pero no tanto. Sí es cierto, Samuel. Sí es cierto que dejamos con vida a algunos, pero es para sacrificar al Señor, ¿verdad? Es como que si alguien se mete a la cantina para evangelizar, ¿no? Con sus cervezas. Sí, pero es para tener conocimiento de algo, diría alguien. ¿Qué tanto es tantito? Y se mantiene al borde. Es bien peligroso mantenernos al borde. Si usted quiere saber sobre lo que significa estar al borde, lo peligroso que es estar al borde, vaya mañana a su célula. Su líder de célula le va a predicar sobre eso. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¡basta! Escucha lo que el Señor me dijo anoche. O sea, tal vez Samuel tenía la esperanza de encontrar a un Saúl arrepentido, pero no, encontró a un Saúl presumido. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Y entonces surge una excusa pobre de Saúl.
No hay muestras de arrepentimiento, hermano. Cuando el corazón no está conectado con el Señor, va a suceder esto. Tal vez aquí Saúl debió haber caído de rodillas, arrepentido, y decirle al Señor: perdóname porque he pecado, porque he fallado. No, pero cuando un corazón ha permitido que su alma se oscurezca, cuando un corazón tiene tantos puntos oscuros dentro de sí y ni siquiera se ha dado cuenta, no es capaz de ver el arrepentimiento, no es capaz de sentir de vivir el arrepentimiento, no es capaz de ver el pecado, su vista espiritual se es entenebrecida y comienza a tomar decisiones que cree que son buenas, que inclusive son para bendecir al Señor, pero son resultado de su corazón entenebrecido, de su corazón amargado, de su corazón dolido. Y entonces Saúl responde: pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. ¿No se da cuenta que una obediencia parcial es desobediencia? Hermano, tengamos cuidado que nunca nuestro corazón no se llene de zonas oscuras. Una amargura en su corazón puede traer desgracias y llevarlo a tomar decisiones fatales para usted. A veces decimos: solamente es un dolor que tengo ahí, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. El remordimiento es eso, volver a recordar y volver a sentir lo que sentí cuando alguien me dañó. Solamente es esta zona oscura de mi vida. Solamente es un pecado, solamente es un desliz, solamente es una mentira piadosa, dicen algunos. Todo el mundo lo hace, solamente se me salió, ¿no? Bueno, eso es lo que le pasó a Saúl y Dios lo rechazó completamente después de una obediencia parcial que es desobediencia. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificaros al Señor tu Dios en Gilgal. Miren esa perversión de una relación del pueblo, de una relación con Dios. Hermano, cuando nos alejamos del Señor, pervertimos el camino correcto, nos desviamos del camino correcto, nos desviamos de los principios que el Señor tiene en honor, inclusive creyendo que es en honor a Él, cometemos errores. ¿Cuántas personas no han cometido tan grandes errores en honor a Dios? Hermano, ha habido guerras terribles, asesinatos, injusticias terribles en nombre de Dios, de alguien que ha tenido una obediencia parcial al Señor. Recuerde que Dios dice que si alguien, ahí en Apocalipsis, es tibio, el Señor le va a vomitar de su boca. Pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que agrada? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Tú puedes traer los mejores sacrificios, Saúl, puedes traer las mejores ofrendas, pero dime, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Esto significa que la pregunta se podría aplicar a nosotros. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Nuestros mejores sacrificios y nuestras mejores ofrendas? ¿Nuestro mejor trabajo, nuestra mejor energía invertida en el reino de Dios? ¿O la obediencia al Señor? La pregunta que él le hace. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Había que obedecer, por eso el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Es mejor, Saúl, que obedezcas. Son letritas que nos cuestan trabajo. Obedece. Esas 4 letritas, hermano. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y esto es importante. Miren, es bien común la obediencia parcial en los seguidores de Jesús. Es decir, ¿qué es una obediencia parcial? Cuando yo escojo una parte de la Biblia que me gusta, que me conviene, que me hace sentir cómodo y la aplico. Pero cuando veo una parte que toca algo sensible de mi vida, entonces me hago de la vista gorda, o simplemente digo: eso tal vez no aplique en mi tiempo. Es una obediencia parcial, y la obediencia parcial es desobediencia. Es mejor obedecer al Señor. Hermano, nos conviene obedecer a Dios. Ahora, no significa esto, porque dice la Biblia que un día nuestra obediencia será perfecta. Mientras nuestra obediencia es perfecta, cuidemos y guardemos nuestro corazón de la soberbia.
siempre tengamos la humildad de saber de que nos podemos equivocar y que podemos cometer errores, para poder orar y decirle al Señor: examina mi corazón, conoce mis pensamientos y dime, revélame, Señor, si aún estoy en el camino correcto. Algún día nuestra obediencia será perfecta. Ahora, esforcémonos por obedecer todos los días y que nuestro corazón esté a modo de quebrantamiento. Nuestro corazón esté sensible para poder entender la voz de Dios cuando Él nos dice: nos hemos equivocado. Y si un día el Señor te reprende, te dice que lo que estás haciendo está mal, hermano, lo inmediato no debería ser una excusa. Si alguien un día se acerca a ti y te hace una observación, estoy hablando de una persona honorable, alguien usada por Dios, que te hace una observación de tu vida, lo primero que hagas no debe ser una excusa. No vaya a ser que Dios esté usando a esa persona como profeta y te equivoques o nos equivoquemos al no aceptar y de identificar la voz de Dios. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Miren, esa es una muy mala forma de pedir perdón. Por ejemplo, cuando alguien dice: oye, perdóname, pero es que no tenía otra opción, no está arrepentido. Una excusa después de pedir perdón es que algo no anda bien. Es un perdón como un arrepentimiento como que no está completo. Y, o sea, el pero después del perdóname, como que no está bien. Perdóname, pero es que tú fuiste muy duro conmigo. No es el momento de hablar de los peros, eso déjelos para después. Si alguien está arrepentido y va a pedir perdón, usted pida perdón bien. Si un día usted va a pedir perdón, acuérdese de esto que estoy diciendo, pídalo bien. Si ya lo va a hacer, si ya se va a poner colorado, pues que valga la pena, ¿no? Sí, perdóname, pero es que no, nada de peros. Eso después lo puede arreglar, lo puede platicar y analizar las intenciones de su corazón. Aquí se trataba solamente de perdonar y él echa la culpa al pueblo de Israel. Imagínense cómo estaba el corazón tan perverso ya de Saúl. ¿A quién tenía que defender? Al pueblo. ¿Qué diferencia el corazón de Saúl al corazón de David cuando dice: Señor, no le hagas al pueblo de Israel, mejor házmelo a mí? ¿Qué diferencia el corazón de Saúl al corazón de Abraham cuando dice: Señor, si hubiera tantos justos? ¿Qué diferencia el corazón de Saúl al corazón de Moisés cuando dijo: Señor, si tú quieres a ellos destruirlos, primero destruyeme a mí? Saúl era la cabeza del pueblo. Bueno, no quiero decirlo así, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Saúl estaba al frente del pueblo de Israel. Y él tenía que defender al pueblo de Israel. Y aquí está inculpando al pueblo. O sea, el corazón de David, de Saúl, ya no estaba alineado con el corazón del Señor. Después dice: pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Y ahí es cuando Saúl, no vamos a leerlo, cuando Samuel dice: así como ha rasgado mi vestidura, así el Señor ha rasgado tu reino. Ya vemos a un Saúl caprichoso, ¿no? O sea, agarra, en vez de quedarse orando, clamando al Señor, él quiere detener a Samuel. Él quiere detener a Samuel. Es más, ya ni siquiera le dice a Dios, le dice a Samuel: por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor como que si no pasara nada. Como que si no pasara nada. Aquí, hermano, es el comienzo de una caída gradual de Saúl hasta que finalmente él mismo decide quitarse la vida. Y va de pecados, de pecados, de pecados más terrible. Ahora, aquí hay una revelación que Samuel le dice a Saúl. En el mismo 15:22 en adelante dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Mire qué terrible esto que le está diciendo. Tu desobediencia es como que si hubieras cometido hechicería. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es la hechicería? La hechicería es manipulación.
La magia es manipulación. Los magos, y no estoy hablando de los trucos, de los que hacen trucos, los magos usan un tótem, así se le llama. Por ejemplo, no llueve y entonces voy a agarrar una, una cubeta y voy a vaciarla sobre la tierra y con eso va a llover, porque ellos creen que al manipular el agua sobre la tierra van a manipular los cielos. Pero tengan mucho cuidado con las costumbres que alguien dice, pues si sale, si estás embarazada o si sale un eclipse, ponte ropa interior roja, ¿no? O sea, eso es magia. Es, es querer manipular con algo físico lo externo. Eso es magia. La hechicería es manipulación. Lo que hace el brujo es manipular. Por eso, en una de las cuestiones de hechicería o prácticas de hechicería es agarrar un tótem o un muñeco y ponerle alfileres para que a alguien le duela. Es querer manipular con algo próximo, algo externo. Eso es magia. La obediencia parcial es una manipulación. Saúl, cuando desobedece, cuando él hace una obediencia parcial, él está manipulando el mandato de Dios para verse beneficiado de lo mejor de Amalek y para verse beneficiado con fama y que la gente le reconozca. Mira cómo puede tener él al rey de Amalek, lo puede tener como un perro, si me permite la expresión, como un animal amarrado, demostrando su superioridad. Eso es manipulación, eso es manipular los mandatos de Dios. Hermano, es tan peligrosa la obediencia parcial porque puede traer una manipulación de las escrituras. Hay muchos que manipulan las escrituras para su beneficio. Eso es equiparable a la hechicería, como el pecado de la hechicería es la desobediencia. Es la desobediencia, es la obediencia parcial. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado a ti. Tengamos cuidado con esto. Después de esto, Samuel profetiza la destrucción del ministerio de Saúl. Hermanos, el apóstol Pablo quiso ser muy enfático con nosotros, muy claro, en Efesios 4:27, que no debemos darle lugar al diablo, no debemos darle al diablo la oportunidad de tentarnos, de que nos tiente. Satanás quiere atacarnos y él va a atacar el momento donde nosotros le demos el lugar. Alguien puede estar en el redil y sacar la mano y ser mordido por el león, por el lobo. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. En esta parte, si usted el versículo 26 habla del enojo. No dejen que su enojo llegue hasta el anochecer. No se duerman enojados. Tampoco le den lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros dejamos lugares oscuros en nuestra alma, en nuestro corazón, es como dejar entrar a la lagartija al palacio, que va a traer consecuencias. Por eso dice también el proverbista que una pequeña mosca muerta puede echar a perder el mejor perfume del perfumista. Hermano, tengamos cuidado. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Cada uno de nosotros estemos alertas, porque en cualquier momento la lagartija puede entrar a nuestro palacio. Ninguno, ni siquiera yo, nadie está a salvo de la caída. Debemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Y Satanás va a usar cualquier situación, cualquier momento, una amargura, un enojo, una decepción. Conocido, he platicado, tratado de ministrar a personas que están muy enojados con Dios porque oraron por algo y el Señor no respondió como ellos querían que respondiera. Y eso trajo amargura a su corazón. Esa amargura, hermano, va creciendo. Recuerde que el pecado no es como una mancha de mole en la vestidura que es fija, o una mancha de tinta. Si alguien se mancha con tinta, no se lo va a poder quitar y siempre va a estar del mismo tamaño la mancha. Pero si alguien su ropa se mancha con hongos, esa mancha cada vez va a ser más grande y va
bueno, ya echó a perder la prenda, ya no se puede arreglar. Se va a romper si la sigue usando y cada vez la mancha va a ser mayor. Usted la deja y la mancha va a ser mayor, 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 mayor. Así es el pecado. El pecado comienza a comer. Es imposible que nosotros nos quitemos el pecado, así como es imposible quitar una mancha de hongos en una ropa. Solamente la gracia de Dios puede hacer el milagro del perdón en nosotros y de que seamos libres. Mientras tanto, hermano, estemos vigilantes. Estemos vigilantes. No vaya a ser, hermano, que una decepción, que una falta de perdón, que una amargura, que un enojo, que una tentación, aunque parezca pequeña, comience a atraparnos, a ahogarnos y a asfixiar la vida espiritual que Dios nos ha dado. En cuanto pueda, en cuanto antes, no en cuanto pueda, en cuanto antes, perdone. En cuanto pueda, quite eso. Si hay algo que lo está llevando a tentación, es una amistad. Termine con esa amistad. Si no tiene la capacidad de enfrentar la tentación, mire, de la tentación es más, la tentación no se enfrenta, de la tentación se huye. Porque cuando damos lugar al diablo, miren, esto es una tentación, se fortalece y tarde o temprano nos va a hacer caer. Es bien peligroso mantenernos en la ollita. Mañana si usted va a la célula, le van a hablar sobre ese tema. Es bien peligroso que alguien se mantenga en la orillita. Hermanos, cuidémonos de que la lagartija no entre a nuestro palacio y nuestro corazón esté libre. Le invito a que se ponga de pie y podamos orar al Señor. El salmista dice: Señor,